¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Todo en Contra. Es un día medio normalón en la ciudad de Toluca. No hubo tanta nota roja en la ciudad. Y pues, bienvenidos. Si nos están viendo, pues les agradecemos mucho que reaccionen, que nos den like, que nos compartan a través de sus redes sociales. El día de hoy, esta emisión del programa está a través de Todo en Contra en Facebook y también de Imagina el Periódico y también en Factor MX, en @Factor MX. Por favor, búsquenlo, denle like y compártanos. Hoy me acompañan, antes ya de entrar bien al tema, hoy me acompaña, como todas las noches, ya como un viejo parroquiano, Miguel Alvarado. Aquí enfrente de mí está Miguel Alvarado, que es fundador de Viceversa Noticias, periodista independiente, y que en los bajos mundos periodísticos del Todo el Contra le decimos el máster. Y muy buena presentación. ¿Sí? También está aquí a mi lado izquierdo, porque aquí todo a la izquierda, nada a la derecha. A mi lado izquierdo está mi colega humanista, mi colega periodista, que me recuerdo bien cuando empezaste a echarte los tiros en esa marcha del gasolinazo. Y en el Imagina. Sí, y en Imagina también. Rancés Mercado. Rancés Mercado es fotoperiodista, especializado en cobertura de desapariciones y feminicidios en Toluca, fundador del portal electrónico Viceversa Noticias, ha trabajado en distintos medios de comunicación como La Jornada, Agencia MBT, entre otros. Es uno de los fotoperiodistas más jóvenes del Valle. Ya su obra se ha expuesto en muchos lados. Tiene una mirada profunda en sus fotografías de la violencia, de lo cotidiano aquí en Toluca, ¿no? Ram, famoso Ram, ¿no? Yo lo conocí jugando fútbol en la Facultad de Humanidades. Ahí ¿no? Y apoyando a los potros. Famoso Paco Palencia, le decíamos, ¿no? Y como último, invitadaza también. Gracias. ¿No? Ya de un largo recorrido, una todoterreno de el periodismo en Toluca, la compañera Jimena García. Jimena es fundadora del medio electrónico Factor MX. Así es. Ha puesto especial atención en los asuntos violentos de la región. Cubre temas políticos, electorales, pero también a la población especialmente vulnerable, como enfermos terminales, familiares de desaparecidos y movimientos como los de Haz Valer Mi Libertad, que pugna por los casos de presos injustamente presos. Es una de los periodistas más jóvenes, destacadas, ha trabajado para TV Mexiquense, La Jornada, Televisa, entre otros, La Silla Rota, le hemos seguido ahí, y pues ha estado en muchos lados. Ramsés y Jimena Ramsés, dos todoterreno de la noticia en Toluca. Pues nada, a ver, muchas gracias por estar aquí. Hoy el tema es la nota roja, el testimonio de la descomposición, ¿no? Hay que decirles a nuestro público que estos títulos los elegimos en colectivo, ¿eh? No es que de pronto se me ocurrió ahorita. No, o sea, lo votamos, ¿no? Aquí votamos todo, votamos hasta para votar, ¿no? Porque aquí todo a la izquierda, dices. Sí, todo a la izquierda, ¿no? Entonces, en este programa tenemos el objetivo de dar a conocer a ustedes que nos ven qué es la nota roja, porque es la punta del iceberg de una sociedad descompuesta en el sistema, ¿no? En realidad, y nos comenzamos a cuestionar, si hay algún compañero periodista que nos está viendo, nos puede cuestionar sin ningún problema, que si la nota roja promueve la normalización de la violencia que vivimos, o a lo mejor ya lo hemos normalizado, el consumo de nota roja a veces es información, no lo es, no se brinda análisis, queda ahí volando. Eso es lo que vamos a estar tratando. Y pues también trataremos de orientar un poco al público, al espectador, cuál es la chamba que genera la nota roja, aquí está las condiciones en las que los compañeros trabajan, porque no es nada fácil. Y decirles también que a manera ya de introducción del tema, les recomendamos este libro el grandioso y magnífico Carlitos Monsiváis, El Adorador de los Gatos, que ya nos dejó hace mucho tiempo, pero nos dejó físicamente porque aquí está su obra. Y en este libro de los 1001 velorios, crónica de la nota roja en México, la pueden ver ahí, chéquensela, hace todo un recorrido histórico desde el siglo XVIII en la Nueva España para hablar de lo que aquellos pues periódicos relataban sobre los muertos, sobre el judío que quedó en el baño de la ternura, ¿no? Como Juan Manuel, La Llorona, muy diferente a lo que se informa en la nota, ¿no?
Sean pues bienvenidos a esta edición más de Todo en Contra. Y muchas gracias. No, gracias a ti. Comenzamos, ¿eh? Me alargué un poquito. A ver, Miguel, vamos con Miguel. Vámonos con El primero. ¿Sí estudiaste? Siempre estudio, todos los días estudio. Ah, bueno. Es La historia una de costumbre, la vida. Es una mala costumbre que tengo. Muy buena. ¿Cómo surge, Miguel, la nota roja? ¿Es contemporánea? Ah, Yo sí te caí siglo XVIII. No, ¿eh? espérate, Pero, a ver. no estudié para este examen. pues mira, primero hay que definir qué es, ¿no? ¿Qué es la nota claro. roja? Pues yo creo que la nota roja es pues el reporte de un hecho violento, de un hecho de sangre, que puede ser un asesinato, un feminicidio, un homicidio, un suicidio, ¿no? Un Un accidente, accidente. un secuestro, etcétera, ¿no? O sea, es muy sencillo conceptualizarla, ¿no? Pero la nota roja no es tan fácil, digamos, de entenderla, ¿no? O sea, tiene muchos significados y casi todos son transversales, ¿no? O sea, sí, en el título del programa decimos que es la descomposición, ¿no? De la sociedad. Generalmente se dice eso. Y es casi hasta un lugar común decir que es, ¿no? Que representa eso, la descomposición, etcétera, pero también representa otras cosas. Y como contabas tú con el librito que yo ni conocía, pero que ahora lo voy a leer, realmente la nota roja nace como tal un domingo 17 de noviembre de 1889. Resulta que en Guadalajara, en Jalisco, tiene un gobernador que se llamaba Ramón Corona, y aquí ustedes deben conocer ese nombre porque es el nombre de una calle. Con unos tacos buenísimos. Ándale, pues ahí, Ramón Corona. Pero Ramón Corona era un coronel. Esperemos que no sean tacos de moronga. de moronga Sí. o De perro. Pues no. Era un coronel, ¿no? Que además era presidenciable en tiempos de Porfirio Díaz. Esto quiere decir que en automático se convertía pues en un rival, ¿no? Muy difícil, muy duro para el generalísimo Porfirio Díaz en un tiempo en que pues, solamente él mandaba, ¿no? Claro. Así que ese día, domingo 17 de noviembre de 1889, un periódico que se llamaba El Mercurio Occidental de Guadalajara publica primera plana el suceso que había conmocionado 8 días antes a esta entidad, y que era el asesinato, el magnicidio, le pusieron muchos, ¿no? El magnicidio de Ramón Corona. A Ramón Corona lo mata una persona que se llamaba Primitivo Ron cuando salía del teatro, más o menos como la historia de Batman, que salen del cine, etcétera. Bueno, no, sale del teatro y lo intercepta el asesino y lo apuñala varias veces. El gobernador muere en la calle, ¿no? Y al asesino después, cuadras después, lo encuentran también muerto con su mismo puño, ¿no? Entonces al editor del periódico El Mercurio se le ocurre, ¿no? Sacar una foto del cadáver del asesino Primitivo Ron, ¿no? Pero le pone una mano roja, huella, en la roja, y la publica. Y eso para el país fue una especie de shock, ¿no? Que además los editores contemporáneos de aquel hombre que se llamaba Manuel Caballero, y que es considerado como el primer periodista profesional de México, ¿no? Pues lo califican como un periodista de la realidad. Y es ahí entonces cuando oficialmente nace la nota roja en México. Digo, hay otros antecedentes, ¿no? Hay otros antecedentes que los tribunales de la Santa Inquisición que ponían sus notas con tinta roja, escritas, pegadas clavadas en las paredes de las iglesias, por ejemplo, ¿no? Los cabildos también de la Nueva España, que también tenían como una de sus funciones ofrecer información acerca de los sucesos en los distintos ayuntamientos, etcétera. Y
pues otras tantas, ¿no? Referencias, pero esta es la primera que se puede ver en un periódico. Y ese marca pues el inicio, digamos, pues, de estas cosas. Pero antes también había pequeñas hojas que imprimían editores y que narraban, relataban cosas, sucesos, ¿no? El ahogamiento de alguien, el suicidio de alguien, siempre y cuando fueran espectaculares, ¿no? Y eso que decimos espectaculares da pie a dos conceptos o a dos formas, digamos, que después la gente y los mismos estudiosos tuvieron o aplicaron, digamos, ¿sí? Una es el sensacionalismo, ¿no? Y la otra es el amarillismo, ¿no? Que dicen que a la fecha, bueno, no dicen, a la fecha, están presentes en los reportes de todo tipo de las notas rojas, ¿no? Entonces, pues ese es el inicio, más o menos, ¿no? Para despejar un poco las brumas y empezar a platicar de lo demás. Abordar el tema. Ajá. Sí, entonces ya vamos teniendo como un panorama, ¿no? De pues, algunos adjetivos, ¿no? El sensacionalismo, los muertos, los cuerpos. No sé si recuerden en este contexto de la breve historia también es muy famoso o es muy característico que iban con los megáfonos pues anunciando, ¿no? Los periódicos, los periódicos. Vea la nota de los desaparecidos, que no sé qué, vea cómo. Y andaban yendo, ¿no? No sé si aquí en Toluca Todavía. Sí, lo hagan. Creo que todavía hay un par de cochecillos ahí, los alcanzas a ver. Al menos hace como 2 semanas vi a uno. Y sí, o sea, creo que la nota roja en sí, como ser humano siempre estás atraído a los temas de la muerte, ¿no? O sea, es algo es inherente, toda porque creo que la muerte es algo que no entendemos, tememos y no estamos tan como adoctrinados a la idea de que todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, vemos la muerte como algo cotidiano, pasa todos los días, pero no pensamos que nos va a pasar a nosotros. No vivimos preparándonos para ese momento en el que nos vamos a alejar, ¿no? Entonces la nota roja, fíjate que es muy chistoso, porque yo, por ejemplo, ahorita es básicamente toda mi cobertura, pero cuando yo empecé, a mí me dijeron, todos empiezan en nota roja, ¿no? Entonces yo hablaba, Cruz Roja, todas las mañanas, ¿me puedes regalar el parte? Porque yo trabajaba en un impreso. No estaba esta presión de, haz en vivo, saca fotos, manda ahorita, ¿no? No, o sea, me esperaba al parte de la mañana. Y por mucho tiempo yo la dejé. Yo dejé la nota roja, me dediqué a política y dije, esto es muy cansado. Y créeme, no era nada que ver con ahorita. Hace 16 años no tenía nada que ver la nota roja del Estado de México, de esta parte del Valle de Toluca. Hasta que un día la vida me llevó a entrar al Gráfico del Universal, ¿no? Uno de los periódicos de nota roja con más trayectoria, tiene más de 100 años circulando. Pero yo entré en la parte de comunidad, ¿no? O sea, a mí los diarios populares son una cosa preciosa, que creo que muchas personas todavía denostan, así como, Alarma, Metro, Gráfico. Pero al final nuestra tarea es acercar un poquito la información a la gente a un nivel que le entiendan, porque luego cuando hablas de política, la verdad está bien difícil a veces hasta para nosotros como periodistas comprender las leyes, qué significa un inciso ter, ¿no? Entonces los diarios populares bajan esa información, tratamos como de digerirla y pues ahí más o menos la entendí y lo vemos reflejado en esta realidad. Eso me fue acercando inevitablemente a la nota roja de nuevo y ahorita pues Irram no me va a dejar mentir, la verdad es que es muy complicada. Creo que como nunca hemos vivido unos episodios de violencia, que los periodistas de nota roja tenemos que visibilizar. O sea, no dicen bien la descomposición social, pero más allá de normalizarla, como lo comentabas en la introducción, creo que es necesario visibilizarla exactamente para que no sea normal, ¿no? Los feminicidios, los homicidios, los suicidios, todo va en aumento. No es que ahora sí se hable de eso, es que hay más de todo. Y hay otras formas de visibilizarla. Y hay otras formas de visibilizarla. ¿No? Diferentes... En Factor, por ejemplo, lo que hacemos, si ustedes saben una nota de un accidente, Factor, el que sea, se van a encontrar con la estadística.
lo que hemos estado haciendo es darle este paso más allá a la nota roja. Entendemos que el gancho o lo que la gente quiere ver es la sangre, ¿no? Pero sí tratamos de, oigan, los accidentes vehiculares son la causa de muerte número 1 en menores de 30. Oigan, los homicidios van a tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los homicidios culposos del Estado de México, 751 en el primer semestre de este año, todos fueron por accidentes vehiculares, ¿no? Todos los demás están siendo investigados como dolosos. Los culposos son accidentes vehiculares. ¿Qué está pasando? No amerita cárcel, ¿no? Mucha gente exige justicia, pero no saben cuál es el mecanismo o cuál es la justicia a la que van a poder tener acceso. No amerita cárcel, amerita que te den el pago, ¿no? El pago, pues, que cubra los gastos fúnebres, que te dé un aliento de vida unos meses si era el jefe de familia, la jefa de familia, pero ya. Ok. ¿Saben qué? Yo he notado ahorita que estamos viendo la foto de este automóvil pues destrozado. Es que es muy recurrente, ¿no? O sea, Bueno, pero hay que decir que esa es foto de Ramsés, ¿no? sí, Eso es foto de Parte de foto la cobertura que hace Ramsés en su día a día para diversos medios, ¿no? Sí, claro. Y que, pues, justamente describe lo que sucede en ese tema, ¿no? Sí, para se vienen conectando. Hoy estamos hablando de la nota roja como un tema de descomposición social. Ahorita Jimena lo está explicando muy bien. Y también pues decirles que pues, nos está acompañando Jimena García, una compañera periodista independiente, y también nos está acompañando Ramsés Mercado, un fotoperiodista, colega, amigo de Valle de Toluca. Y si nos estaban apenas pues sintonizando, si nos están dando like, pues comentar de que hoy estamos hablando de la nota roja desde esta perspectiva periodística, que pues, nos está ayudando a entender, queremos que nos ayude a entender que no solamente es ver el cuerpo tirado, el accidente, ¿no? Ram, ¿cómo ves? ¿Recuerdas cuál fue tu primer acercamiento a la nota roja? Porque para tener esto hay que tener hígado, mucho hígado, ¿no? No es ir, tomar la foto, hay que tener estómago. Pues aparte de tener eso, y justo, bueno, quisiera partir ahorita de lo que me puso a pensar mucho lo que mencionaba Jimena, es con relación a esta parte de la muerte que tenemos, ¿no? Como tan cercana, ¿no? Y más en México, ¿no? Que incluso el Día de Muertos lo celebramos, tenemos, ¿no? Está muy, muy, muy de cerca la muerte, ¿no? En la cultura. Cultural, ¿no? Social. Y yo realmente comentarte que al principio, ¿no? Que iniciaba en todo esto, yo tengo muy poco, tengo 6 años que tengo en ese acercamiento de lado al fotoperiodismo, al periodismo, al modo de informar, ¿no? Yo me empiezo a acercar de alguna manera y a diferencia de Jime, por ejemplo, que tiene muchos años y ha visto este proceso de información, ¿no? De la información en general, ¿no? De la muerte, de la nota roja, de toda la información que se genera. Yo no sabía, ¿no? Realmente lo que sucedía. Yo soy una persona que mi modo de informar ha sido ya pues por otro medio, ¿no? No me tocó el impreso, no me tocó el periódico, pero me tocaron las redes sociales. Me tocó otra forma de enterarme, ¿no? Y mi primer acercamiento sí fue sorpresivo en el sentido porque yo no tenía relación, ¿no? O sea, tú te puedo decir que estos últimos 6 años yo sí me impresioné porque antes de estos 6 años sabía que había, ¿no? Sucesos, porque lo vemos en la tele, lo vemos en las noticias, lo vemos incluso caminando y ves en el puesto de periódicos las portadas, ¿no? En gráficas, ¿no? Entonces yo no tenía ese acercamiento tan profundo o tan adentro, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero está ahí, o sea, siempre ha estado. Y justo lo que mencionaba Miguel, ¿no? Con los años ha estado, las guerras, ¿no? Las guerras lo han estado,
¿no? Han estado esta forma de mostrar, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento es sorpresivo, pero te voy a decir en el sistema de cómo opera, ¿no? En el momento pues, de ir a cubrir algo en esta situación. La verdad, yo me acuerdo en un medio local, que fue mi primer acercamiento, yo realmente no sabía nada, ¿no? No sabía cómo operaba, no sabías cómo te informabas, no sabías cómo llegar, no sabías desde el momento en que, acaba de ocurrir un accidente en la Toluca Zitácuaro. O sea, créeme que yo ni sabía dónde era la Toluca Zitácuaro, ¿no? O ubicas las calles del centro, pero no sabías, ¿no? Y yo al menos no sabía cómo operaba todo esto. Me empiezo a adentrar en este tema, porque de entrada, pues mi medio lo pedía, ¿no? Si bien cubrías o cubro diferentes temas, ¿no? Políticos, culturales, sociales, la manifestación, lo que tú quieras, pero pues la nota roja la tenías que cubrir, ¿no? Yo me acuerdo en ese entonces estaba un compañero, el Loquillo, era el que cubría la nota roja, y él fue el que me empezó a acercar, ¿no? A toda esta situación, a todos estos sucesos que estaban empezando, o no, bueno, no empezando, sino que ocurrían, que yo realmente no tenía un acercamiento. A mí sí me sorprendió, la verdad, cuando empezaba a ver, no puedo decir que no siga sorprendiéndome, creo que sí, creo que la violencia ha sido en aumento, no sé si en aumento, pero cada vez son hechos, ¿no? Y siguen ocurriendo los feminicidios, siguen ocurriendo los homicidios, y son palabras que incluso yo ni en mi vocabulario tenía, ¿no? O sea, yo sabía que mataban a una mujer, pero no sabía por qué la mataban, ¿no? O sea, sí, mataron a una mujer en tal municipio, ¿no? O encontraron a un hombre muerto, encontraban a una mujer, ¿no? Y es complicado, ¿no? Empezarlo a digerir y saberlo entender y verlo ya desde otra perspectiva, si bien no laboral, sino bien de que algo está ocurriendo, ¿no? De que siempre ha estado y habría que mostrarlo, ¿no? Digo, entonces, mi acercamiento es primero, pues, sí laboral, en el sentido de que tenía que cubrirlo, tenía que informarlo, pero vemos incluso ahorita en las redes sociales que la gente, ¿no? Y si tú lo quieres ver en números o en cifras, ¿no? A la gente le atrae mucho, ¿no? La verdad es que le atrae, no sé si por esto de amarillismo. Mira, es que, perdón, Uh-huh. esa reacción existe desde siempre, ¿no? Finalmente, hablando de los medios de comunicación, no hay que olvidar que existieron dos muy importantes en cuestión de la nota roja. Uno es el de la prensa, ¿no? Que deriva también en trabajos periodísticos muy buenos que se hicieron en libritos, que tenemos ahí unas imágenes donde contaban casos muy, muy curiosos o muy sangrientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos ahorita que lo pase la producción. Y el otro es el Alarma famoso, ¿no? Alarma de toda una institución, ¿eh? Pues no sé si es una institución, pero lo que yo sí me acuerdo cuando era niño, porque eso a mí me tocó de niño, es que generalmente en las casas de los tíos, los familiares, había una alarma, ¿no? Y lo dejaban ahí. O sea, pero Alarma, quiero decirles que era un periódico amarillo, ¿no? Porque también, o sea, ellos se asumían como eso, un medio amarillista, ¿no? Donde las notas de este tipo de temas pues eran magnificadas o sensacionalizadas o agrandadas en los detalles, ¿no? Pero el detalle estaba en la foto, ¿no? O sea, el diablo estaba en la foto. O sea, tomas secas y mecas, como diríamos nosotros. Y sigue estando, ¿no? Le enseñaba apenas a Ajá. Ram, están estos chicos, los supercívicos, y se disfrazaron de los sindicatos unidos de muertos, ¿no? O sea, así, todos madrados, atropellados y demás. Me acuerdo ese ejercicio porque yo todavía estaba en gráfico en esa época, y fueron a las oficinas de Reforma y del Universal justamente para hablar con Metro y con Gráficos sobre la violencia que se expone en los puestos de periódicos, en las tiendas de conveniencia,
y que está al alcance de los niños, ¿no? O sea, y llegaban estos chicos en su papel de, oye, pues somos muertos y nos da vergüenza que nos vean así los niños, ¿no? ¿Cómo? En Reforma no los recibieron, o sea, de plano no los dejaron ni entrar, pero acá mi ex jefa, una chulada, María Félix, sí los recibió y se sentó con ellos y les dijo, pues sí, nuestra labor es informar, ¿no? Y mi ex jefe también, Enrique Morán, les explicaba esta parte. Creo que sí lo dices, el diablo está en la foto, pero también ha evolucionado, ¿no? O sea, ya hasta las redes sociales te censuran. Y creo que hacia allá tenemos que migrar. Veíamos las fotos de Ram y creo que él también ha aprendido a tener esta sensibilidad, porque decías, bien, se tiene que tener mucho hígado. La verdad es que ver un muerto, o sea, y uno, pues la mayoría de la gente ve un muerto y pues, se imagina a alguien en la caja con los bracitos cruzados y ya, ¿no? Pero acá, o sea, a veces ni te das cuenta de si es una persona. O sea, a mí me ha tocado ver a personas que de verdad quedan como estampas. Claro. Y Ram ha tenido esa sensibilidad de dignificarlos, ¿no? Hasta en la muerte. Y creo que eso es algo que a los reporteros Nota Roja creo que nos ha distinguido un poco. Vamos avanzando hacia allá y hacia la sensibilización, pero no de la comunidad que nos va a consumir, sino de nosotros mismos. Nos vamos acercando más y entender que son víctimas. Bueno, yo quiero decir que al final de todo esto, la Nota Roja no es el punto central de todo esto. Yo creo que el punto central o el punto más importante del tema en el que estamos tratando es que resulta muy fácil morirse, pero morirse por un hecho violento. Es decir, es muy fácil que te maten y por lo tanto es muy fácil pues para la gente también matar, ¿no? Y es muy fácil o muy común que todo esto quede en la impunidad, ¿no? El 98% de los casos, como lo sabemos, de ese tipo de violencias quedan sin castigo, ¿no? O se tardan eternidades las investigaciones y de pronto se resuelven 10 años después. Y después en los tribunales colegiados te ahí tiran la sentencia. Claro, entonces todo ese sistema, esto quiere decir eso. O sea, más allá de la anécdota, que todos tenemos anécdotas, creo que los 4 de alguna manera hemos cubierto Nota Roja en distintos momentos y distintas latitudes, ¿no? Se trata de esto, de la impunidad enorme en la que vive el país y que la Nota Roja finalmente está transmitiendo de alguna forma cuestionable, ¿no? ¿Sí? Ahora que mencionabas lo de los chicos, estos cívicos, es inevitable examinar, ¿no? una portada del Metro, ¿no? Que el Metro, para los que no lo saben, pertenece a Reforma, ¿no? Digamos que es el periodismo que no acepta Reforma en su periódico principal, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y el gráfico que pertenece al Universal y que pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el Reforma muy bonito, con investigaciones muy acá, muy político, muy empresarial, el Universal muy lo que quieran, pero tienen sus bracitos acá sangrando, ¿no? Eso a lo mejor no lo sabían, o algunos no lo sabían, pero si nosotros examinamos a lo mejor de 7, 8 años, 10 años a la fecha, una portada de los periódicos de Nota Roja, vamos a encontrar que tiene 3 componentes. Y esos son obvios y evidentes para todos. El primero es que sale una nota de fútbol, un futbolista, un cabezal. A lo mejor hasta con esos cabezales que son bien padres y todo, pero en el texto, ya en el contexto de lo violento está cañón, ¿no? Son casi albures, digamos, lo que ponen ahí, y son muy ingeniosos, y me parece a mí particularmente que son los mejores cabeceadores en ese sentido. Mejores. Pero hay que tener en cuenta ese contexto de violencia, ¿no? Entonces, hay un futbolista en esa portada, hay un muerto y hay una mujer desnuda, sí, ¿no? Y ese es el componente que nos estamos chutando quienes consumimos o consumen este tipo de diarios. Y adentro habrá hasta crucigramas, si quieren, ¿no? O recetas de cocina, o a lo mejor las consultas con la doctora no sé qué, o los horóscopos, pero el mensaje central está dado ahí. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que para nosotros como lectores o consumidores de estos medios, porque lectores quién sabe,
ellos dieron en el blanco. Nos interesa el fútbol, nos interesa el sexo y nos interesa la muerte o la vida, no la muerte violenta. Y está cañón, está muy cañón en ese sentido, porque finalmente el mensaje que queda impregnado en nosotros es que de ahí no hay nada más, ¿no? Fíjate Sí. que cuando yo, me acuerdo mucho en mi entrevista de cuando entré al gráfico, Enrique Morán me entrevista y me dice... ¿Quién era Enrique Morán? Él era el editor, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué quieres entrar aquí? ¿No? A ver, cuéntame del medio, ¿te gusta el periódico? Y yo, pues como reportera digna y novata, dije, no me gusta. Eso. No sé qué estoy haciendo aquí. No me gusta tu periódico, no lo consumo. Pero pues necesito la chamba, ¿qué crees? ¿No? O sea, te estoy bien honesta. Y después de eso llegué a mi casa y dije, bueno, es que tengo que ver qué sucede con el gráfico, ¿no? Y lo dices bien, ¿no? Aquí en las portadas nos muestran lo que la gente quiere saber, incluso otro elemento que te faltó fueron los horóscopos. A la gente le encanta saber qué va a pasar, pero pues, señores, no sucede así, ¿no? Total que sí me di cuenta que era un gancho, y son ganchos, sobre todo para el contenido que traíamos adentro. Yo en el gráfico tuve la oportunidad de hacer reportajes que no he podido hacer en otros lados, por censura, porque no tienen espacio, porque dura mucho la nota, por lo que quieran. Pero de verdad que en el gráfico me abrieron las puertas, me daban hasta 2 planas para hacer. El que más me gustó que hice fue sobre el mezcal clandestino, ¿no? Antes de que les dieran la denominación de origen. Y es contenido que a lo mejor no te imaginas que vas a encontrar en un diario popular, en donde la portada dice ¡qué madriza! O sí. De verdad que las cabezas son hasta poéticas y las ves así pues en la onda del español mexicano, ¿no? De verdad que hacen un juego de palabras muy tremendo y le piensan, ¿no? Es una cosa que sale, ponle así, como dice Ali, ¿no? Allá pues también todo se votaba, ¿no? Claro. Y eran mesas interminables para saber qué cabeza iban a poner. Pero también con los lectores, hubo una vez una dinámica que hacían de si tenías un gráfico, te dábamos tu lana, ¿no? Y de verdad era muy padre ver que los lectores sí iban más allá de las portadas. Entonces, tú no me dejarás mentir, y yo me acuerdo mucho cuando nació el periódico de mi padre, 3PM. Su primera portada fue Atrapan asesinos de sexo servidoras. ¡Pum! 2 elementos, ya los tienes ahí, ¿no? Porque sexo servidoras y porque asesinos. Y siempre fue así, un gancho, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un punto en el que me peleaba con él porque pues tenía a la chica de los viernes, ¿no? Pero ese periódico que se llama, todavía existe, se llama 3PM. 3PM. Salía a las 3 de la tarde, era un vespertino. Y tuvo un momento de gloria en ese sentido ese era su plus, salía a las 3 de la tarde, ya veías las notas de hoy, ¿no? Y no tenías que esperarte mañana a ver el sol de Toluca. Era un periódico muy curioso y muy bonito además, pero sí teníamos yo era editor de ese periódico y teníamos muchos problemas con la nota roja, porque se abordaban desde un punto de vista bien lúdico, que de pronto decías como cabeceador o como es jajaja, ¿no? Pero eso cambiaba hasta cuando de pronto llegaba la gente y te decía, oye, cabrón, ¿no? ¿Cómo estás poniendo esto, no? Y entonces te dabas cuenta desde la inocencia que éramos de chavitos, de todo eso, lo que implicaba y lo que implica hoy todavía, ¿no? El contenido de la nota roja, que debe manejarse con un criterio bien especial, ¿no? Entonces, yo apuntaría lo que tú dices, que detrás de todas estas historias de nota roja, yo encuentro 3 factores que son comunes a todos los periódicos, ¿no? En sus secciones o en su especialidad, que es la pobreza, la marginación y el machismo. Y eso también nos puede dar una estructura, al final, de violencia familiar, ¿no? Entonces, es muy importante que pongamos en esta plática estos puntos importantes que nos describe lo que la nota roja, más allá de lo que significa la anécdota, nos está diciendo, ¿no? Entonces, 2 datitos. De las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 40 están en América Latina. Y el 39% de los homicidios sucede
de nuestro territorio. Y el otro datito es, en el Estado de México, en los primeros 5 meses de este año, 7 asesinatos diarios. Pues de esto nos da parte, ¿no? La información de la nota RAM. De la Pero- nota roja, RAM. A ver, pero creo que... Pero bueno, con estos datos que Sí. mencionas, Miguel, Sí. te ponen a pensar, ¿no? Por O eso. sea, Ujú. que hay un gran problema, pero hay un gran problema en todo México Ujú, y hay un problema, pero no solo que involucra a México, ¿no? ujú. Estados Unidos, Ujú. el narco, las armas, ¿no? Las drogas, todo, ¿no? La discusión entre que si Cártel se está peleando la plaza con la otra plaza, ¿no? Que si el desaparecido, que si todo esto, o sea, realmente toda esta violencia involucra y está rodeado por pues problema social que está viviendo el país, ¿no? Y que no creo que sea ahorita, que siempre ha estado, pero ahorita lo es más visible, igual y porque ha cambiado el medio de información, porque ya nos enteramos, Ujú. porque pero siempre ha estado, ¿no? Yo creo que siempre nos hemos enterado, o sea, había pregoneros, ¿no? Llegaban a tu casa y extra, asesinan a Pablito Pérez aquí en la esquina de su casa, entérese. Siempre nos hemos enterado. Sí, tienes razón, Voy pero... a leer. Voy a callarlos, Voy a dice. callarlos. Voy a darle Por favor, la cállense ya. participación a los que nos están siguiendo en Facebook. Ah, muchas gracias. Recuerden que esta transmisión Voy a callar. está en vivo en Todo en Contra, al mismo tiempo en Imagen del Periódico y está compartida en Factor M. Ah, Sí, pero yo Factor quiero, M. yo quiero ayudar a leer. Tenemos, yo leo los saludos y Miguel los comentarios, ¿va? Y las preguntas también, porque tenemos ahí preguntas. Los mandan saludos a Mabel y Estela, le mando saludos aquí a Mena y también a Raz. La Estelita. Y si nos están viendo, pues por favor denle like ahí y el buen Miguel nos va a hacer el favor de leer los comentarios. Y por ahí tenemos una preguntita para Ram. Ahorita después de los comentarios que hagan. Bueno, está Estela Cuellar, un saludo a Jimmy García y a Ramsés Mercado. Mabel Rosam, un saludo a Ram. Marta Álvarez, extraordinario libro, refiriéndose al libro de Monsiváis, importantísimo trabajo para entender la nota roja de nuestro país. Ivonne Gutiérrez, Marta Álvarez y 5 más. Bueno, están conectadas. Está Jan Estrada, que está enferma, y le mandamos saludos, que es una de las colaboradoras habituales de nuestro espacio. Estela Cuellar, la nota roja lleva el crimen y la tragedia a la comodidad del hogar, como una serie, como capítulos de novela, engancha. No hay la continuidad de las series y novelas, pero de alguna manera, día a día, hay continuidad. Jan Estrada dice, para el periodista Ramsés Mercado, es una pregunta, Ram, ¿qué opinas de mostrar la violencia sin censura a través de la fotografía? Y la otra pregunta es, ¿crees que ayuda a sensibilizar o todo lo contrario? Si quieres de una vez respóndela y seguimos este ratito con los... Pues mira, yo creo que ha cambiado, ¿no? La parte de la censura. Uh-huh. Creo que han cambiado las leyes. Lo que me ha tocado ver es que pues ya está incluso ahí de que vulneras, ¿no? Uh-huh. Sus derechos. Yo creo que se tiene que mostrar y se tiene que mostrar como es, ¿no? Sí. Porque es la realidad. Uh-huh. O sea, lo tienes que hacer y al menos como fotoperiodista, mostrando la realidad, es mostrarla tal cual, ¿no? Es muy difícil, es muy complicada, incluso hasta en el momento en que la tomo, ¿no? Ajá. Porque dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, te sorprende, Claro. ¿no? El grado de violencia que podría llegar incluso, ¿no? Pero ahí lo importante, no solo de sensibilizarlo con esta intención de mostrar o con morbo con esto, sino ver que estás pasando algo, que está sucediendo algo, pero no solo eso, sino que hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Como ciudadanos, como sociedad, también como
y ese llamado a las instituciones incluso, ¿no? Ujú. De que se tiene que hacer algo. Si es un hecho vial, se tienen que hacer pues nuevas leyes, nuevas reglas o algo que tengan que hacer, ¿no? Parte de la movilidad para que ya no haya, ¿no? Si hay homicidios, si hay feminicidios, saber qué hacer, saber como instituciones crear nuevas pues políticas incluso para atacar ese tipo de violencia, ¿no? Yo ahí Se difiero. tiene que hacer. A ver. Yo ahí difiero un poco. Creo que sí es necesario visibilizar y lo que lo haces muy bien, pero también creo que tiene que haber un respeto a las víctimas. Porque al final, y lo platicábamos hoy, que en el bloqueo llega pues la gente estaba enojada. Hoy ¿Qué hubo un bloqueo? bloqueo en la México-Toluca, familias de víctimas de desaparición forzada y feminicidio. Ujú. Y esa es la estela de dolor que dejan. No solamente es un cuerpo, hay familias, hay gente que les llora. Entonces, sabemos que los descuartizados, pues están descuartizados, ¿no? El crimen es ojete. Y la verdad, últimamente, cada vez más violentos a raíz de muchos factores, lo mencionabas bien ahorita, y lo mencionaba bien Ram, el crimen organizado y las drogas son una cosa tremenda que afecta en todas las esferas. No solo estamos hablando de tráfico, no solamente estamos hablando de que matan al rival, sino los mismos consumidores se han convertido cada vez más violentos durante sus viajes. Pero, y este es mi gran pero, yo no creo que sea necesario mostrar un cuerpo descuartizado para saber que ahí hay un muerto, una víctima, porque al final hay sobrevivientes. Y son víctimas indirectas de esta locura. Y pasó con la ley Ingrid, ¿no? La ¿Qué es ley la ley Ingrid, Es que A eso ver, es lo a que ver, cambiaba, ¿no? O sea, las la leyes ley Ingrid fueron cambiando. nace a partir del feminicidio de una joven llamada Ingrid en la Ciudad de México. Ujú. Las fotos de su feminicidio brutal, porque fue El desollada, baño, fue ¿no? descuartizada. La escena del crimen estaba, por supuesto, bañada en sangre y mostraba su cuerpo. Fue brutal, ¿no? Yo creo que para todas las víctimas, de verdad hay puntos en los que dices, ya es muy doloroso que te arranquen a una mujer, Ujú. a un niño, a un hombre, a quien sea. Es muy doloroso y que además sea revictimizada, porque los medios revictimizan desde su trinchera, es terrible. Entonces nace la ley Ingrid a partir de esta premisa de proteger no solamente a las víctimas después de la muerte, sino también a sus familiares. Oye, porque imagínate que descuartizan a tu madre, a tu esposa, a tu hermano, y ves las fotos. O sea, a lo mejor tú nada más lo viste en una caja, a lo mejor ya nunca lo viste porque la Procuraduría o la Fiscalía de tu estado te lo entregó emplayado, pero abres los medios de comunicación y ves lo que le hicieron. Por supuesto, traumatiza y creo que no es necesario. Creo que las fotos, por ejemplo, a mí me gusta cómo toma Ram las fotos, ilustra muy bien lo que sucede, pero no es necesario marcar y mostrar, mira, aquí le hicieron el corte. ¿Qué dice la ¿no? ley Ingrid? Bueno, pero apuntar en esto de la ley Ingrid, ¿Qué dice? Pero no sabemos qué dice. Sí. este, Está dice que- penado la difusión de imágenes que violenten justamente la dignidad de las personas, de las víctimas. No pueden reproducirlas policías, peritos, que son los primeros respondientes, que son realmente los que tienen acceso y a los que los medios se las Sí, la compran. primera Eso información, todo el mundo lo primera sabe. información. Y también como medios no podemos llegar y sacar fotografías y exponer al cadáver así haya sido un accidente de tránsito. ¿No? Esto es justamente para proteger a las víctimas y a los deudos de las víctimas. sí, Pero- es que esto nació porque los ministerios públicos filtraron las Filtraron imágenes todo. a los medios, ¿no? O sea, las terribles escenas de Ingrid fueron Porque además mandadas a los medios. la a los cobertura de medios, Nota ¿no? Roja ha cambiado. O sea, antes, pues yo veía, ¿no? Les dejaban entrar a las escenas del crimen. Era más cercano, ¿no? Cuando yo entré, no era así. Ya había estos acordonamientos que tienes que estar a 30 metros, pero la realidad es que nos ponían a 2. Sí, era un ¿no? poquito más fácil. Era un poquito Pero, más pero fácil. no era tan distinto ahora, ¿no? Sí tenías como chance hace 30 años de llegar a la escena del crimen, digamos, o a la escena de la muerte, y casi mover el cuerpo, ¿no? Pero en muy pocas ocasiones. Lo que sí era más notorio era que los mismos ministeriales, ¿no? O los A la forenses, fecha. etcétera, tomaban las fotos por ti.
Yo me acuerdo de un caso bien famoso. Pues las Pero- típicas fotografías especiales. Sí, las justo, especiales, ¿no? ándale, las especiales. Un caso muy famoso de Toluca, donde un helicóptero donde iba el subsecretario general de En la Procuraduría. se llamaba Hugo Piña, ¿no? Ujú. El helicóptero primero despega con 10 personas a bordo y metros arriba, 5 segundos después, el motor falla, ¿no? La hélice. De la Y se hélice. proyecta otra vez abajo contra el edificio de la Procu, ¿no? Fíjate que me acuerdo No de esa y manches. yo ni siquiera cubría nota roja, yo era una niña. Bueno, tú eres Sí, chavitita, una niña. que tienes 10 años, pero hubo un fotógrafo, ¿no? Que consiguió todas las fotos, ¿no? Ojo, quiero decir consiguió, porque quien tomó las fotos, quienes tomaron las fotos fueron los de rescate, ¿sí? Y una cosa es hace 20 años el periodismo de nota roja y una cosa es ahora, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? O sea, no podemos aplicar eso del presentismo en No. cosas anteriores, ¿no? O sea, así era y así era, ¿no? Entonces, esas fotografías las compramos todos, pero todos me refiero a AFP, a La Jornada, al Reforma, al 3PM, a todos, al Sol de Toluca, etcétera. Todos teníamos esas fotos. Y eran unas fotos terribles. Los cuerpos carbonizados de los funcionarios, el rictus del dolor que tenían en ese trance que pasaron, que pues es inimaginable, ¿no? Como un accidente así, te ciega la vida, ¿no? Y nadie dijo nada. Al contrario, el fotógrafo fue premiado, Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, pero eso era en ese momento, ¿sí? En ese momento. Ahora con lo de la ley Y, eso no funcionaría de ninguna forma en este entorno, ¿no? Por eso es importante ver cómo ha ido cambiando la percepción. Y comentar que en el Estado de México la ley Ingrid está suspendida, ¿eh? A ver, cuéntanos Claro, eso. Eso es interesante. claro, porque no estaba totalmente definido a quiénes iban a sancionar y cómo. Si a los servidores Y públicos. los transitorios ahí aplicaban unas lagunitas. Ajá. Entonces, ¡pum! Pues después la discutimos y a la congeladora. Y ahorita está detenida. En la O congeladora. sea, no se ha homologado. No se ha homologado con los criterios de nacionales, entonces está así como de, pues todos sabemos que no está chido que te llegue la foto del cuerpo, pero si la tienes es mejor. No está chido, pero está chido. Ram, Ajá, no está chido, pero sí está chido. No, yo quiero hacer un comentario, por Ajá. ejemplo, pero es que hay casos que también incluso, y voy como el lado más de las personas que se encuentran desaparecidas, Ajá. que es la forma de saber a la persona, ¿no? Claro. Porque muchos tienen ese acercamiento. O sea, Sí. son casos, ¿no? O sea, sí Casos coincido con específicos, Jimena, ajá, Casos específicos. ¿no? De que es complicado, nadie quisiera ver a un familiar así, ¿no? Pero a lo mejor ese familiar al que están buscando y al que acaban de dejar en la milpa de Ocoyoacán, que estaba el joven que estaba desaparecido Es fulano de tal. en Sinacantepec, ¿no? Hay rasgos y ya veo que formas en que hemos ido, incluso nos hemos encontrado con familiares, ¿no? Pues es que vengo a buscar con fichas de búsqueda, ¿no? Vengo a buscar si dice. Sí. ¿Qué Ya, fue lo que policía detonó el y todo, bloqueo ¿no? de hoy? O sea, el bloqueo de hoy Eso. se detona porque las familias de las víctimas de desaparición forzada llegan y dicen, llevamos 6 meses esperando los resultados de las confrontas de ADN que se le practicaron a los cuerpos que encontraron en las fosas de Tenango y de Ocoyoacán. De las casas de la muerte, ¿se acuerdan? Es el caso de los, Y lo de del los 100 bosque, ¿no? cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces están esperando las confrontas porque exactamente quieren saber si sus hijos fueron víctimas Y estaban ahí. del crimen organizado y ahí están. Porque Rami y yo lo hemos platicado muchas veces. Yo creo que hoy, por ejemplo, en la cobertura, yo sí me quebré, ¿no? Siempre me quiebro, soy muy llorona. Soy muy, muy llorona. Pero Rami y yo lo hemos platicado mucho. El verdadero infierno en México es la desaparición. No Creo saber. que para mí, o sea, para mí esa sensación, créeme que la muerte todavía incluso es la tranquilidad de las personas. Porque ¿no? sabes dónde está, qué le pasó. O ya por lo estás Ya menos. tienes cansado, a no dónde estás ir. Tienes sufriendo. Pero tener a una persona desaparecida es muy complicado. Es un martirio. Esa es la muerte en vida. Así de sencillo, ¿no? fíjense que hablando de esto, es que me siento tan identificado. Claro. Viene. Ya para ir preparando el cierre y a la transición ya últimos, cuando empezó a arreciar la violencia en Guerrero, principalmente en Tasco, a mi padre le tocó 2 eventos, ¿no? 2 eventos. Primero, la muerte, el asesinato de un hijo de uno de nuestros ex trabajadores, un carpintero, pero nosotros éramos carpinteros también, ¿no? Y lo encontraron en una famosa curva entre Tasco e Iguala,
Y el hermano de él, que nos conocía, pedía a gritos que no tomáramos las fotos. Nos pedía a gritos, nosotros, no lo hagas, Pacheco, por favor, no, Pacheco, bórralas, Pacheco, no, nos gritaban, ¿no? Y mi papá decía, bueno, es que, ¿qué hago, no? O sea, es el hijo del pollo, ese hermano. ¿Qué onda? Y pues no se publicaron, ¿no? Por respeto a la víctima, al chavo, ¿no? Y el siguiente fue un accidente en un bocho en la autopista a Tasco Cuernavaca, donde fue mi jefe, tomó las fotos, todo, subió, y como a las 2 horas le marca el jefe de la plaza de Tasco, el narco de Tasco, y le dice, ¿sabes qué? Esas fotos no pueden salir porque el chavo que iba en el bocho era mi carnal. No las publica. Y mi jefe dijo, ve, ya las mandé al Sol de Acapulco, y el Sol de Acapulco se reparte en Acapulco, en Iguala, en Chilpancingo, ¿no? ¿Qué hago? Habló a la redacción a Acapulco, les dijo a Lucila, a los que estaban ahí, ¿sabes qué? Me acaban de decir esto, no saquen. Y en el Sol de Acapulco le dijeron, ya, y ya se mandó. Lo único que puedes hacer es ir a Iguala, decirle a los repartidores que no la saquen y llevarte a los periódicos. Y llegó temprano, se fue tempranísimo, ¿no? Y llegó con un paquete como de 200 periódicos que no circularon ni en Tasco ni en Iguala, porque la tenía ya sentenciada. Si esa foto sale, si eso sale ahí, va a ser pedos. ¿No? Y la última, hilando ya este hilo, fue cuando mataron a mi padre, ¿no? Mi mamá pidió específicamente a los compañeros periodistas que no sacaran nada, ¿no? Y aún así salió la foto de mi jefe, de mi papá, con 2 tiros en un periódico. Y fue una nota especial, una foto de portada del perito, ¿no? O sea, y sí fue, dijeron, ¿qué pasó aquí, no? O sea, eso nos los enteramos unos meses después. No, entonces siempre ha sido estar ¿cómo dicen? Camisa de 11 varos, metido ahí entre la víctima, entre las autoridades, entre que si le tomas una foto a quien no le debías de tomar, ¿no? A la presión de tu medio, ¿no? Y te va, aparte de mostrar todo esto que hemos hablado, que hemos profundizado mucho desde la violencia, ¿no? Que la génesis de la nota roja está en la violencia, los problemas de la descomposición, en la falta de ausencia del Estado, de la impunidad, ¿no? Sí es muy difícil tomar esto, normalizarlo y hacerlo sensacional, que no debería de ir por ahí. Vamos a... No, bueno, y esto me pone a pensar, Ali, el otro lado, ¿no? El otro lado en el que estamos nosotros también, ¿no? Exacto. Sí, esta parte de cuando un familiar te dice, pero pues también el riesgo que corremos de todas las personas que han asesinado, de todos los fotoperiodistas, periodistas que han estado asesinando, que siempre ha estado, ¿no? Por querer ocultar, por querer, pues por quizá que no salga la foto, o las amenazas, todas estas cuestiones. Es un riesgo, y es un riesgo desde el momento en que tú sales y decides ir al lugar, ¿no? En el que tienes que ir rápido, tienes que llegar al lugar, tienes que ganarle al perito para sacar tu foto porque te lo pide hacer, ¿no? Pero no sabes en qué lugar te estás metiendo. Hemos ido emboscadas al sur, hemos ido, La vez que fuimos a Texcaltitlán, a una emboscada que sufrieron fueron ministeriales. Sí, los de las Secretarías. No sabíamos a qué hora regresar. Si regresarnos con los policías y exponernos a que los atacaran. Regresarnos solos y exponernos a que nos atacaran, pero ya era regresarnos, ¿no? Entonces era así como de... Y lo que dices ahorita de las posiciones, yo también he estado en esa posición, yo también he sido familiar de víctima. También yo, en lo personal, yo no cubro suicidios, porque mi hermano se suicidó. Y sé el dolor y la estela y el estigma que carga a la familia, a los sobrevivientes de un suicida. Sé lo que sucede cuando expones eso. Porque si bien la depresión es una enfermedad crónica y terminal,
la gente no está preparada para esa conversación. La salud mental no está en la canasta básica y no le hemos dado el peso, ¿no? Entonces, yo he estado en ese lado y por eso mismo mi postura siempre ha sido a cada víctima que vaya a cubrir y que tenga que retratar, le voy a dar el trato que a mí me hubiera gustado que le dieran a todas las demás. Es humanidad básica. Claro. Vamos Miguel, a terminar de leer esto, ¿no? ¿otros comentarios? Claro. Estela Cuellar, el librito Crímenes Ejemplares de Max Aub, viene muy a cuento con este tema. Este librito es una compilación de frases cortas donde la premisa es: lo maté o la maté porque se estaba riendo, por ejemplo. ¿No? Son las confesiones en cortito de todos los asesinos o asesinas que este autor logró compilar. Marta Álvarez, es curioso lo que hablan acerca de la censura, pues hace algún tiempo se presentó una exposición de fotografías de Enrique Metínides y no imagino la sensación que causa ver más a detalle todas las crónicas gráficas de esos sucesos. De la Cuellar, lo más terrible de la nota roja y de su crecimiento es que va de la mano de la impunidad. Daniel RM, ¿cómo olvidar al fotógrafo de la nota roja, Enrique el Niño Metínides? Marta Álvarez, las noticias de hoy en día son de nota roja. Eso es cierto. El 90% o el 80% de las notas tienen que ver con un crimen o alguna cosa de esas, ¿no? La Cuellar, muy bien los invitados y muy bueno el programa. Y bueno, esos son todos. Hay un montón ahí de personas que están conectándose, etcétera. La verdad es que es un tema muy amplio, como casi todos los que hemos tratado, y muy interesante porque nos ha faltado pues, las anécdotas, por ejemplo, ¿no? O sea, eso de cómo cubrir en una zona de narco, ¿no? De cómo cubrir una ciudad en donde los mensajes son directamente en contra de la población, ¿no? Cómo es que los periodistas no saben a lo que se enfrentan cuando salen a cubrir ciertas cosas, ¿no? A mí me parece que deberían saber, pero es imposible, ¿no? En muchas de las situaciones. Dani dice, también podrían abordar de cómo está la normalización y la publicación de esas notas cada vez más frecuentemente han impactado negativamente en el imaginario social y a su vez en la salud mental de la población. Bueno, por ahí mencionó ya algo. Como alguien que está expuesta constantemente a esta información, puedo dar testimonio que cada vez tengo más miedo de salir a las calles, puesto que tanta violencia ha ocasionado que también las personas seamos más violentas con el menor incidente. Fíjate que la ENSU sí marca eso, la encuesta nacional de seguridad que hace el INEGI, y cómo el fenómeno, una cosa es la inseguridad y otra cosa es la percepción de inseguridad. Claro. Y a raíz de la percepción de inseguridad, la gente ha cambiado hábitos. O sea, yo tengo 2 hijos y no los dejo salir a jugar. Yo jugué en la calle, pero ellos no porque sean tontos o no sepan, sí, sino claro. Me da pavor que los atropellen, que los roben, que los secuestren, que los maten. Y entonces yo justamente como reportera de Nota Roja estoy así de, no, es que la otra vez vi un caso que pasó y no, mejor no. Entonces solitos sí entiendo, pero también mi comentario es lo que hay. O sea, a mí no me encanta escribir, o sea, de verdad, creo que lo que hemos hecho en Factor Ram y yo es mucho esta onda de también mostrar historias, ¿no? El lado amable, qué pasa, las historias que tienen que ser contadas, el niño que le echó ganas y llegó a Estados Unidos y conquistó un torneo de Lego, los chavos que cantan en la esquina. Tratamos de sacar esas notas, pero ¿qué crees que nadie las lee, no? Ponemos una transmisión de muertos y ¡pum! Sí, se dispara. Pega. Sí, y dices... Sí. En viceversa hemos tenido transmisiones de 1 millón, ¿no? Por ejemplo, de cuando vas a cubrir alguna cosa de estas, ¿no? Y uno se queda anonadado cuando te das cuenta de esos números que sí significan mucho, ¿no? En este tipo de... Y para los medios que comemos de clics, comemos de que nos vean, comemos, porque obviamente si te ven, la gente quiere anunciarse con nosotros, no es secreto que los medios vivimos de publicidad. Entonces, es complicado, ¿no? En algunas cosas sí, en otras no. Es complicado, pero creo que... Ya lo abordamos en el primer capítulo. Se tiene que decir. Bueno, yo para ir cerrando, esto. Un comentario final, porque ya son 10:40.
decirle a la gente por qué tienen que cubrir la nota roja. Vas, Así Ran, ya, tú primero. sinceramente, tenemos Bueno, que yo cubrir. quiero contestarla. Yo creo que la única forma de conocer la violencia, ¿no? La violencia que nos toca, es realizar un trabajo de campo. Y esto, pues por obvias razones, lo hacen muy pocos, o lo hacemos muy pocos, o lo hicimos muy pocos, ¿no? Entre ellos están los reporteros, lo hacen todos los días, están los académicos, ¿no? Estamos los que investigamos sobre ese tipo de cosas para libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestro ámbito no hubiéramos acudido al campo, no habríamos sabido la magnitud de lo que nos estamos enfrentando como sociedad y menos hubiéramos podido transmitirlo, ¿sí? O sea, lo transmitimos de diferentes maneras, todos, porque también tiene que ver mucho, pues, la percepción que estábamos platicando, pero también los casos son distintos. Yo quiero platicar rápidamente uno en el que sí funcionó, que se pudiera mostrar el rostro desollado de Julio César Mondragón Fontes, un estudiante de Ayotzinapa, que justamente fue desollado en Iguala el 27 de septiembre de 2014 por los narcos. Y a pesar de que era evidente de que había sido una tortura, de que le habían arrancado el rostro en vida, etcétera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que había sido víctima de la fauna nociva del lugar en donde estaba tirado en aquella ciudad. Pero la exposición del rostro ante autoridades, ante la antigua PGR, ante la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante periodistas, etcétera, consiguió que al final sí se diera un veredicto apegado a lo que significa la tortura, ¿no? Pero si esa fotografía no hubiera circulado, que además la tomó un perito, volvemos Claro. al mismo círculo que estábamos platicando hace rato, no se hubiera conseguido nada. Yo creo que, mira, ¿Por qué? ¿Por qué? el periodismo es un servicio social. O sea, estamos para reflejar, para descubrir, para informar. A mí me gustaría escribir todos los días notas preciosas. He escrito historias muy padres. Ram y yo hemos documentado historias muy padres, labores altruistas, atletas destacados, científicos. Incluso el reportaje que hice sobre el mezcal que les contaba hace unos instantes sirvió para que tuvieran la denominación de origen y ahorita ya, bueno, ya tienen unos problemas, pero esa denominación que lo sacó de la clandestinidad. A mí me encantaría escribir todos los días de eso. De verdad, hay días en los que digo, necesito una nota feliz, porque a mí me afectó mucho, tanto que tuve que regresar, el año pasado tuve que regresar a terapia, porque ya me estaba enganchando mucho con el dolor de las víctimas, ¿no? Más allá del hecho de tránsito, siempre hay una estela de víctimas que la gente ve, el muerto es la punta de lanza, pero de verdad la violencia en las calles, la violencia en las casas, la violencia en el trabajo, la violencia con los amigos y la violencia feminicida está en aumento. Entonces, al ser el periodismo un servicio social que tiene y debe retratar lo que sucede en la sociedad y explicar sus porqués, sus cómo y cómo podemos contribuir, creo que es necesario desde ahí la visibilización, sobre todo porque a partir de esto tienen que nacer políticas. Esa es la función. Esa es la meta, ¿no? Llegar a que se establezcan políticas públicas que ayuden a atacar el problema de raíz. ¿Qué falta? Bueno, ya tuvimos un avance con la ley Ingrid, ya tenemos un avance con la tipificación de feminicidios, ya tenemos un avance con la tipificación del maltrato animal como un delito, pero falta la aplicación. Y ahí es donde el periodista sigue trabajando y dice, oye, sí, ya está en la ley, pero oye, hace falta que lo hagas, y hace falta que lo cumplas, y hace falta que la sociedad entienda que esto tiene consecuencias, ¿no? Y que si manejas rápido como idiota y vas borracho y matas a alguien, tienes consecuencias. Y que si mataste a tu copiloto, tiene consecuencias. Y que si golpeaste a tu mujer, tiene consecuencias. Entonces es súper necesario visibilizarlo, porque si no lo vemos, si no lo hablamos, no existe. Dejar de hablar del elefante en la cocina no hace que desaparezca. A ver, señor. Coincido con Jimena, hay que visibilizarlo de esta manera para crear estas políticas públicas.
pero también para crear esta conciencia, ¿no? O sea, si bien no esperar a que también lo hagan, sino también nosotros como personas, pues como ciudadanos, ¿no? Tener conciencia y saber qué hacer y qué no. Y si bien tenemos en casa a niños chiquitos, saber qué está bien y qué no, qué está mal, ¿no? Creo que también parte de esta desconstrucción social, parte de lo que también hemos dejado de hacer en casa, incluso, ¿no? De lo que hemos dejado de hacer nosotros mismos. Entonces, tenemos que visibilizarlo, pero tenemos que crear conciencia y crear pues, otro tipo de formas de ser, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Como personas y como sociedad, ¿no? Si yo veo que se están pegando, pues también parte de la educación, ¿no? O sea, no ver que le estén pegando a una mujer, ¿no? O tener estos valores, involucrarte, saber, pero pues empezar también desde nuestra zona, ¿no? Desde nuestra casa, desde nuestra escuela, desde nuestro trabajo, desde nuestros amigos, de todo. Y creo que, pues intentar cambiar estas situaciones, ¿no? Intentar cambiar pues todo, o sea, igual no podríamos cambiar como tal la sociedad, porque pues hay cosas malas, ¿no? Hay cosas buenas, pero... El mal existe. Pero pues también intentar y llevar todo esto a cambiar, ¿no? A cambiar. Ali. Pues creo que a los compañeros Miguel, Jimena, Ramsés han expuesto un punto importante y nodal. La nota roja sirve como denuncia social, si se sabe leer e interpretar bien. Y parece que no debemos también, como dijo Miguel, compararla con la nota roja que decía hace unas décadas con lo que se hace ahora. Los contextos son diferentes. México ha cambiado mucho. ¿Sí? La gente que no se quede, ¿no? Hacer la recomendación a las personas que no se queden solamente con el muerto. Lean el contexto. Hay un contexto, una historia atrás. Pues yo creo que hemos abordado muy bien el tema. Sí, parece que nos han felicitado porque Estela era nuestra más férrea crítica del sistema, ¿no? Bueno, ya son las 10:46 de la noche ya en esta fría Toluca. Quiero agradecer pues aquí al poderosísimo máster parroquiano de Todo en Contra que estuvimos. Máster, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ali. Gracias a ustedes también. Gracias por invitarnos. Gracias por venir. A todo el equipo también allá atrás. Allá hay otras personas por allá apoyando. Dice uno de mis ex jefes, a los que no ve, pero bien que trabajan. Los que sin ellos no haríamos esto posible, la verdad. ¿No? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa número 9. ¿8? 8, ya vamos 8, fíjense, ya ando todo norteado. Luego les platicaré. Haré una La próxima semana tendremos programa número 9 de Todo en Contra. Gracias a todos los que nos 8. Programa número 8 de Todo en Contra, de todos los que nos vieron, los que reaccionaron, todos los que nos compartieron. Y enviarle un saludo fraternal a mi compañera Jan, de toda la redacción, de todo el equipo. Mejórate, un abrazo y muy buenas noches. Todo en Contra.